Escúchame, no pongamos la parte de la fiesta del monstruo, porque si no tenemos que explicar que él consideraba que Perón era nazi y él estaba en contra de la democracia, que dijo que lo peor que le pasó a la Argentina fue lo de la ley Sáenz Peña, o sea, lo del voto, el sufragio universal y obligatorio. Cuidémoslo un poco al viejo, al menos este video cuidémoslo. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Matías y esto es la Biblioteca Babel. Hoy vamos a romper con el mito de que Borges es imposible. Siempre cuando uno quiere entrar al universo borgiano, quiere empezar a leer algún cuento que van en el colegio, en general lo primero que se suele decir es que Borges es imposible de entender. No hay manera de que vos puedas comprender un texto de Borges y esto no es así. Es cierto que Borges es un escritor complejo, que tiene muchas aristas, pero aquí te vamos a dar un par de ayudas como para que después puedas abordar los textos de Borges y disfrutarlos como se merece la escritora de un escritor que habrá sido sin ninguna duda el más grande de todos de Argentina y no sé si no de América Latina, que condensaba la prosa muy bien y que escribía como muy pocos escritores lo hicieron. Así que bueno, comenzamos. Antes que nada hay que aclarar que Borges construyó algo que se podría llamar la ficción especulativa, donde lo que se rompe todo el tiempo son los márgenes entre lo real y lo aparente. Él trabaja cómo funciona la ficción en la realidad, recordando que la ficción no es ni verdadera ni falsa, y a través de esta ficción especulativa todo el tiempo va problematizando los temas que a él le interesan, ¿no? Que son el absoluto, la muerte, el tiempo, la memoria, el idealismo, la identidad y, por sobre todas las cosas, como cualquier otro escritor o cualquier persona apasionada por las letras, el problema del lenguaje. Y aquí el meollo de la cuestión. Lo que pasa es que cuando uno lee a Borges y aborda todos esos temas que está abordando Borges, uno siempre tiene la sensación de que en el fondo estamos mal informados, ¿no? De que siempre nos falta un libro. Uno está leyendo a Borges y es como que tendría que haber leído algo más para poder terminar de comprender el texto, pero esta sensación es buscada por el autor, o sea, Borges busca esta sensación de que no hay márgenes. Esto está muy bien reflejado en Tlön, ¿no? Uno de los cuentos mejor logrados de Borges, de que uno siente, por más que lo lea 1.000.000 de veces, que siempre hay algo nuevo que uno va a ir descubriendo con el texto, ¿no? Hay una condensación de la prosa tan marcada que la carencia de uno como lector es infinita, ¿no? Y uno siente eso, ¿no? Que nunca alcanza a encontrar los bordes, ¿no? de la biblioteca borgiana para terminar de comprender todo lo que Borges logra condensar en una prosa, la verdad, relativamente breve, porque si uno se pone a repasar los cuentos de Borges, nunca escribió un texto que tenga más de 10 páginas. Pasa que también para escribir como escribe Borges es casi imposible escribir un texto que tenga más de 10 páginas, porque justamente Borges hacía eso, condensaba al límite la escritura, ya que en los textos de Borges, si algo puede quedar bastante bien en claro, si uno los quiere estudiar con un poco más de detalle, es que nunca, pero nunca, sobra nada. Empecemos por lo más básico. Lo primero que hay que entender cuando uno va a leer a Borges es que Borges hace humor, pero hay que entender que Borges entiende el humor como lo entiende Schopenhauer, ¿no? Borges era un gran lector de Schopenhauer, y Schopenhauer decía que el humor no era otra cosa que poner algo donde no va. Donde más se nota, ¿no? Esta parte de la ironía de Borges, de siempre buscar la obsecuencia, ¿no? De poner algo donde no va, es justamente en las entrevistas que muchas veces él hacía, donde él contestaba de manera muchas veces irónica, o buscando de alguna forma esas parodias que inventaba él, ¿no? Como está su famosa entrevista en la revista Gente, donde le dicen, en El Mundo dicen que usted es un genio, Borges. Y Borges contesta, no crea, son calumnias. O cuando contó que el primer libro que leyó en su vida había sido Quijote de la Mancha, ¿no? El libro de Cervantes en inglés. Y que cuando lo había leído en español un poco después le había parecido una mala traducción, ¿no? El Quijote en español. Estas ideas de Borges así, de poner en todo sentido un dejo de ironía y de humor en todo lo que hacía. Y si queremos encontrarlo en algún texto, nos podemos remitir al Aleph. Ahí seguimos la historia de Borges y está espantoso, horrible, que es Carlos Argentino Daneri, ¿no? Que durante todo el texto se deja bien en claro que no sabe utilizar la metáfora, que es grotesco, que no tiene la menor idea de la prosa. Pero hace un paralelismo porque Carlos Argentino Daneri, como pueden ver, deviene de Dante Alighieri, ¿no? Que Dante Alighieri es uno de los mejores poetas de la historia y uno de los escritores que más deslumbraban, ¿no? Que más fascinaban a Borges. La palabra Daneri proviene de la conjunción de las primeras y las
tres y las últimas tres letras de Dante Alighieri. Como Dante Alighieri en la Divina Comedia desciende a los infiernos guiado por Virgilio, Borges, para descubrir el Alex, va a descender a una casa que está en Constitución, guiado por este pésimo poeta que es Carlos Argentino Daneri, ¿no? Ahí tenemos como un poco una parodia, un poco de humor que está en todos los cuentos de Borges y que acá queda bien marcado en el Aleph. Lo fácil hubiese sido como que el Aleph estuviera en el Muro de los Lamentos o en el Salto del Sepulcro, ¿no? Porque si uno piensa rápidamente dónde va a estar el lugar donde se encuentran todos los puntos del universo, convergen en un solo lugar y se puede observar absolutamente todo, tendría que ser como un lugar sagrado. Y en este caso no solo no es un lugar sagrado, sino que es el sótano de una casa de Constitución que se va a demoler. Siguiendo con esta línea del humor, después de remarcarnos hasta el hartazgo la pésima prosa que tiene Carlos Argentino Daneri como poeta, va a poner en las partes finales del texto El Aleph los siguientes párrafos. La editorial Procusto no se dejó arredrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos. Huelga a repetir lo ocurrido, Carlos Argentino Daneri recibió el segundo Premio Nacional de Literatura. El primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mario Bonfatti. Increíblemente, mi obra, Los naipes de Taur, no logró un solo voto. Una vez más, triunfaron la incomprensión y la envidia. Aquí, como podemos ver, está esa idea de Schopenhauer que hablamos al principio, ¿no? El humor es poner algo donde no va. Un poeta que es tan malo, que es pésimo, que no sabe utilizar la metáfora, llega a ganar el segundo Premio Nacional de la Literatura, y Borges, que se consideraba un buen escritor, no recibe ni siquiera un solo voto. Y el enojo, ¿no? Y la indignación justamente de este personaje Borges al encontrarse, ¿no?, con esa situación injusta y adversa y, claro, completamente fuera de lo que sería, se podría llamar, el sentido común. Lo segundo que hay que tener en claro, ¿no?, cuando uno quiere abordar los textos de Borges, es que en su literatura la realidad es una construcción del medio, algo que hoy en día, con la llegada del posmodernismo y demás, está bastante en boga y que se tiene bastante claro, pero tengamos en cuenta que Borges escribió sus textos, sobre todo sus textos más importantes, entre la década del 30, del 40 y principios de los 50, ¿no? En el 53 es cuando ya queda ciego y ya no... sigue escribiendo, de alguna manera sigue publicando, pero ya no con la genialidad que lo hacía hasta ese momento, básicamente porque era un tipo que corregía muchísimo, ¿no? Tenía una corrección microscópica de sus textos y obviamente la ceguera complicó bastante esto. Pero bueno, lo que hace Borges es jugar constantemente con esta idea de Nietzsche de que no hay hechos, solo interpretaciones. Entonces todo el tiempo él va a profundizar la otra idea que deviene antes de la idea de Nietzsche, que es la idea de Kant de que las cosas no son como son en sí mismas, sino como nosotros las vemos. Y esto se va a reflejar bien en el cuento de Suns, donde Emma se entera al principio del relato de la muerte de su padre y ella cree, sin tener ninguna... En el texto está muy claro esto, que ella cree, pero él nunca deja en claro que Lowenthal, que es el jefe de Emma Suns, sea el culpable, pero para Emma sí lo es. Entonces Emma empieza a preparar su venganza para Lowenthal. Primero justamente había una huelga que se estaba por organizar los obreros y ella llama a Lowenthal, que era el jefe de la fábrica, para decirle que iba a develar o iba a contarle los nombres de los obreros que estaban organizando la huelga, así podría estar a solas con Lowenthal. Una vez que consigue esto, va al puerto a tener relaciones con el marinero más desagradable que encuentre. De hecho, esto lo deja bastante claro porque primero encuentra a uno que no le parecía, hasta le generaba un poco de ternura, entonces busca a uno completamente más desagradable, e incluso para generar esta sensación de ultraje, después de que tiene relaciones con él, rompe el dinero y se arrepiente, genera una sensación de culpa hacia ella, toda una sensación de incomodidad, inconformismo, de abuso, ¿no?, que quiere autoproducirse Emma Suns. Tras ello, bueno, se produce el encuentro con Lowenthal, lo distrae, para hacerlo breve esta parte del cuento de Emma Suns, y le termina pegando 3 disparos. Le pega 2 y después ve que está un poco vivo y lo termina de rematar. Entonces, una vez que sucede toda esta ecuación, Borges cierra el cuento con un fragmento maravilloso que arranca de la siguiente manera, lo leemos. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría, está hablando de Emma Suns, obviamente, con esa y otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí, lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio.
Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Acá podemos ver bien claro, ¿no?, lo que hablábamos antes de la percepción kantiana, de que la realidad es como nosotros la vemos. Porque si bien es cierto lo que está poniendo Borges, o sea, Lowenthal no fue el culpable, ni siquiera queda claro si él fue el culpable de la muerte del padre de Emma Suns, de Manuel Suns, de la cual Emma se estaba vengando. Él no la violó. Y si bien es cierto que fue a ver y reunirse con Lowenthal por el pretexto de la huelga, justamente la que genera esa reunión es Emma. Pero a la vez, todos los sentimientos que siente Emma hacia Lowenthal son verdaderos, porque en la construcción de Emma sucedió todo lo que sucedió y el responsable de que pasara todo lo que pasó es Lowenthal. Entonces, la realidad que atraviesa Emma Suns en este policial escrito por Borges es completamente real para Emma. O sea, Lowenthal es el culpable de todo lo que le sucede. Ahora, si uno observa los hechos por fuera del viraje de Emma Suns, podría hasta pensar que Lowenthal no tiene nada que ver con nada y es una pobre víctima de lo que termina sucediendo, ¿no? Y esto se va a repetir en muchísimos cuentos de Borges. Esto de todo el tiempo mirar el relato desde otra perspectiva. O qué pasaría si esto que tenemos concebido de una cierta manera habría sido de otra, ¿no? Siempre este juego del punto de vista, de que las cosas no son necesariamente como nosotros queremos, y que también actualmente en el postmodernismo está mucho más marcado, o al menos se replica mucho, sobre todo en los libros académicos. Vamos al tercer dato que hay que tener en cuenta cuando uno quiere abordar los textos de Borges, y es que en Borges la obra excede al autor. Esto está muy claro en Borges, pero muy claro, pero no al lector. ¿Por qué? Porque el lector es justamente el que le da sentido a la obra. O sea, yo nunca puedo saber en concreto qué quiso decir el autor cuando escribió el texto. O sea, yo no puedo saber específicamente porque no estoy ni en el contexto social ni vivo necesariamente en la época. Puede que sí, puede que no, pero no soy el autor. Entonces, todo escritor no es más que los textos que ha leído y que reproducen los textos que escribe. Esto está muy claro en la obra de Borges, pero a la vez el sentido de esos textos se los da el lector al interpretarlos y no el escritor al hacerlos. Porque nunca uno puede saber con exactitud específicamente qué quiso decir el autor, porque todo el tiempo se va reinterpretando la obra. Y esto él lo quiere dejar muy claro. Hay un texto que para mí es el más claro con todo esto, que es Pierre Menard, el autor del Quijote. Allí se habla de cómo Pierre Menard, después de mostrar algunas valías, ¿no?, o algunos objetivos que se ha propuesto como escritor, el último de ellos es que se propone escribir el Quijote, ¿no? Se propone escribir el libro de Cervantes, pero no desde el punto de vista de Cervantes, sino desde un enfoque completamente nuevo, completamente auténtico, completamente propio. No quiere escribir el Quijote de Cervantes, sino que quiere escribir el Quijote de Pierre Menard. Y ahí empieza a remarcar todas las influencias que va a tener Pierre Menard a la hora de escribir el texto del Quijote y las diferencias con Cervantes. Y entre muchas de ellas, para dejarlo incluso mucho más en claro, remarca de que Pierre Menard tiene una fuerte influencia de Nietzsche. Inmediatamente después de decirnos esta influencia de Nietzsche, nos va a mostrar dos fragmentos que Borges nos va a remarcar que son completamente distintos. El primero de Miguel de Cervantes en el Quijote y el segundo del Quijote de Pierre Menard. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Por ejemplo, escribió Don Quijote, primera parte, 9º capítulo. La verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactado por el ingenio Lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. El texto de Menard y el texto de Cervantes no tiene ni siquiera una coma diferente, no cambia una palabra, ni siquiera una letra. Es que la interpretación se la da el lector en el momento y el contexto histórico y social en el cual lee la obra. No es lo mismo Cervantes, que estaba haciendo una parodia de las novelas de caballería que todavía estaban en vigor en la época en la que él había escrito Don Quijote de la Mancha,
que Menard, donde ya las novelas de caballería no existen, por ejemplo, y que no puede escribir una parodia de novelas de caballería simplemente porque no existen, sino que está escribiendo otra cosa, porque está en otro momento histórico, en otro contexto social, y está viviendo otro tiempo que no es el de Cervantes. Así que por más que escriba exactamente las mismas palabras que Cervantes, la interpretación que puede hacer de esas palabras va a ser completamente distinta. Acá justamente Borges lo que nos está dejando bastante en claro, y que lo va a hacer en muchos de sus textos, es que la obra excede al autor, no al lector, sino que es el lector el que le da sentido a la obra. Y justamente también esto va de la mano con todo lo que estamos diciendo, que la realidad es una construcción del medio y además está utilizando el humor, ¿no? Porque si algo uno entiende cuando también está haciendo esto, es que está siendo un poco irónico con ciertas construcciones de la realidad y ciertos escritores en los cuales se está burlando utilizando la figura de Menard. El cuarto detalle que tenemos que tener en cuenta, y esto es uno de los motivos por los cuales también se puede considerar a Borges un lector que es imposible, o al menos cuando uno empieza a abordar a Borges siente que no entiende nada, es que Borges, como todo buen escritor, o como todo escritor se puede considerar bueno, nunca dice las cosas, sino que las insinúa. No le falta respeto a sus lectores, dejando las cosas completamente en claros, sino que va dando indicios de hacia dónde podría ir la cosa, y uno se tiene que ir haciendo idea a medida que va trabajando el texto de Borges. Esto también viene de la mano de lo que le decíamos antes, ¿no? De que nunca escribió un texto de más de 10 páginas y que comprimía mucho la prosa, porque para poder hacer la metáfora llevada a nivel de sutileza que lo termina haciendo Borges, y por los cual uno después puede tener la sensación de que no entendió nada, es porque la prosa está muy condensada y entonces la metáfora es tan fina a veces, tan delicada, que necesita esa exhaustiva compresión que hace Borges en la corrección misma, para que uno pueda después generar en el final, en las últimas líneas, ese ahora entendí lo que me quería decir, y que uno queda como maravillado, al menos a los que nos gusta un poco la literatura y sentimos que nos pasa por el cuerpo, uno queda como deleitado con lo que está leyendo y siente que es una obra maestra, ¿no? Una obra de arte. Un caso claro de esto es el de la casa de Asterión, ¿no? Donde si uno busca incluso la palabra Asterión, le salen muchísimas cosas y no necesariamente puede llegar a la rápida conclusión de que se está hablando del Minotauro. Y a medida que se va narrando el texto, uno lo empieza cayendo en que es un personaje que está sufriendo, que le está pasando mal, que está como encerrado, pero a la vez él admite que tiene cierta libertad y que desde algún punto de vista lo único que encontramos es un ser sufriente. Y Borges va dejando muy sutilmente las pistas de que se está tratando del Minotauro, pero sin terminar de dejarlo en claro, hasta que encontramos estos fragmentos en los últimos. Cada 9 años entran a la casa 9 hombres, para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra, y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque es párrafo del texto, y al final se levantará sobre el polvo. Y en el último párrafo, Borges, que nunca te da a entender todavía, sino que te va haciendo cada vez menos sutil la figura de quien representa a Asterión, cambia el protagonista, porque todo el tiempo el texto se escribe en primera persona, cambia el protagonista de la historia, cambia el punto de vista y dice lo siguiente, en pregunta: ¿lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió, y recién en las últimas 5 líneas uno termina de descubrir que el personaje de Asterión es el Minotauro, y uno empieza a gritar esos que se van volviendo cada vez más agudos, porque es tan sutil el trabajo que hace Borges, invirtiendo ya de por sí la polaridad del texto, ¿no? Volvemos a lo anterior, que no dice las cosas, que las insinúa, que la obra excede al autor pero no al lector, ¿no? Que la realidad es una construcción del medio. Borges te está cambiando absolutamente todo, te está cambiando el mito, la idea, la construcción, y en el final te lo deja en claro, que el Minotauro no era ese monstruo por ahí, que tal vez no era ese monstruo con el cual nos criamos leyendo el mito griego del Minotauro, sino un ser sufriente que estaba esperando la llegada de Teseo, y Teseo no luchó
mordazmente contra el Minotauro para salvar a Creta, sino que en realidad el Minotauro se dejó vencer porque estaba esperando el día que llegara Teseo para acabar con su sufrimiento, ¿no? Este juego sutil de insinuar las cosas, eso sí que está claramente colocado en todos y cada uno de los textos borgianos. Bueno, hasta aquí el breve resumen, breve es una forma de decir porque dura como unos 20 minutos, espero que hayan podido llegar hasta aquí, de por qué Borges no es un escritor imposible y cómo se le puede entrar al universo borgiano. Si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse, denle a la campanita para próximos videos y nos vemos en una próxima entrega. ¿Sabés que una vez le preguntaron a Borges si en la Argentina había caníbales? Porque ya no sabían qué carajo preguntarle, se ve. Y el viejo, con la sutileza de siempre, les dijo que no, que ya se los habían comido a todos.